Hola amantes del terror, bienvenidos al primer episodio de este podcast llamado Sombras en la Oscuridad. Mi nombre es Leonardo y antes que nada les deseo un feliz año y agradezco a las personas que nos han enviado sus experiencias de esta semana. Si has sido víctima de un evento paranormal, no dudes en compartirlo con nosotros. Puedes hacerlo por vía Instagram o correo electrónico. En la descripción encontrarás los enlaces correspondientes. Habiendo dicho esto, demos inicio a las historias de Sombras en la Oscuridad. Mi nombre es Adriana. Recuerdo que una vez, cuando era pequeña, dormía con mi madre en su habitación, mientras que mi hermano mayor dormía en su propio cuarto, siempre con la puerta abierta. Mi madre despertó para ir al baño. Para llegar a debía pasar junto a la habitación de mi hermano, por lo que al pasar por ahí, pudo ver una sombra, que ella describe como la figura de Hades cuando se enoja en la película de Hércules, solo que envuelta en una llama de fuego negro, la cual se dirigió a mi hermano, se sentó en su cama y comenzó a acariciarle la cara, por lo que mi mamá comenzó a reprenderlo y a gritarle que se fuera. En cuanto hizo esto, la sombra volteó hacia ella y huyó como si corriera, saliendo por una ventana que daba a la escalera y desvaneciéndose mientras avanzaba. Finalmente, mi madre despertó a mi hermano, quien dormido se notaba desesperado. Él cuenta que estaba soñando con su padre biológico y que alguien lo empujaba hacia él, sintiendo un fuerte dolor en la cintura. Este evento no se volvió a repetir, pero es algo que mi madre recuerda claramente. Vivo en Aguascalientes, en un edificio departamental ubicado a 2 cuadras de un río. Una vez estaba acostado en la cama entre 2:30 o 3 de la madrugada. Todo normal, ahí acostado escuchando música y hablando por WhatsApp, cuando escuché a lo lejos, o muy bajito, algo que parecía un lamento o un llanto. Hasta pensé que era algo de la canción que se estaba reproduciendo. Me quitaba los audífonos y no se escuchaba nada. Un rato después, se escuchó de nuevo. Pausé la canción y confirmé que lo que escuchaba era La Llorona. Y no sé si sea verdad, eso de que si se escucha a lo lejos, está más cerca, y cuando se escucha cerca, está más lejos. No creo que sea así, ya que se hacía cada vez más fuerte el llanto, algo como un lamento desgarrador de película. Lo verdaderamente aterrador vino enseguida, cuando volteé hacia mi ventana, y pude ver cómo pasaba una sombra muy lento, muy lento. Y en ese momento, sí se escuchaba fuera de mi calle. Mi ventana da a un pequeño callejón, y como un niño chiquito, procedí a taparme con la cobija protectora y a dormir. Lo bueno fue que empezó a escucharse más y más lejos conforme pasaba la sombra. Saludos, mi Dichi. Esta es la experiencia más curiosa que he vivido. La casa de mi abuela se encuentra a unas cuadras del centro histórico de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Vivía prácticamente atrás de un templo muy importante, el templo de la Virgen de Guadalupe. Entonces en esa calle, la vibra siempre fue diferente. En tiempos festivos era muy peculiar, pero en la casa de Tata, mi abuela, todo es tenebroso. La casa es grande, oscura, de adobe y fría. Desde hace más de 30 años siempre han asustado. Ahí se jugó a la ouija algunas veces. Han ido chamanes a decirles en dónde había huesos, han excavado y siempre se han escuchado ruidos de todo tipo. Es una casa verdaderamente tenebrosa. Desde los niños más pequeños hasta adultos de 40 o más, siempre han tenido miedo de entrar ahí. La historia que más me marcó fue hace 8 años. Fui a visitar a mi abuela como de costumbre, en vacaciones. Yo ya no vivía en Fresnillo, pero todas las vacaciones me la pasaba en su casa. Como ella se quedaba sola, yo aprovechaba para cuidarla y visitar a mis amigos. Una noche, mi hermana y yo hicimos pijamada con mi abuela, y como de costumbre, cenamos. Vimos televisión y después nos acostamos, mi hermana y mi abuela, en una habitación, en la de mi abuelo. Se encuentra cerca de donde un brujo dijo que ahí había restos. Y yo, en una habitación con 2 camas gemelas, con 2 arcos muy altos que daban hacia la sala formal. En esa habitación tenía una vista panorámica a la sala y el pasillo, y por los arcos que daban hacia la sala
se lograba ver cómo a través de las plantas pasaba la luz de la luna. A eso de las 12 a.m. nos habíamos dado las buenas noches. Mi abuela, como de costumbre, me persignó. Yo no soy católica, pero siempre que me persignaba me sentía protegida. Entonces, a la 1 a.m., mi hermana me dice en un tono enojado: Ya duérmete, y apaga la luz. y yo, entre dormida y despierta, me volteé, y la luz de la sala formal estaba encendida. Sentí como un frío me rodeó, y el corazón se me aceleró. Cuando yo le dije que no la había prendido, en la casa de arriba, que está sin amueblar y nadie la habita, escuché cómo estaban moviendo algo pesado, muy pesado. Entonces ahí pensé que no se trataba de un fantasma, sino de alguien que se metió a la casa. No me podía mover del miedo que sentía. Y justo después de que los pasos comenzaron a dejar de escucharse, Blackie, el perro de mi abuelo, un Doberman joven, se escuchó en el patio. Se puso como loco tratando de alcanzar algo. En ese instante la casa se sintió con una vibra sumamente pesada, y mi abuela se levantó a ver qué estaba pasando. Pero teníamos miedo y le hablamos a la policía, creyendo que alguien se había metido a la casa. Cuando los policías llegaron, le preguntaron a mi abuela en qué lugar se habían escuchado los ruidos. Por ahí, se accede a la parte de la casa que está sin habitar. Había que subir unas escaleras para poder llegar ahí. No sé en qué momento los policías tuvieron mucho miedo, y dijeron que parecía la boca del lobo. Le pidieron a mi abuela que los acompañara al corral para que ellos pudieran subir, pero al final dijeron que no había nadie. Mi abuela tenía un vecino, un joven de aproximadamente 25 a 27 años, que tenía como un comportamiento extraño. Se podía decir que tenía capacidades diferentes. En cuanto al tema espiritual, es una persona que sabe mucho sobre el universo, espíritus y temas del mundo, pero la gente siempre lo había tratado como si fuera alguien loco. Justo cuando los policías estaban revisando la parte de arriba de la casa, este chavo habló con ellos y les estaba diciendo que el perro estaba saltando muy alto y estaba como poseído. Jamás sentí un miedo tan fuerte y la vibra tan pesada como ese día. Esa es una de las tantas historias que han pasado en este lugar. Tanto así que hemos mandado algunas historias y algunas fotos de la casa con plasmaciones de rostro que se habían formado en la cocina y la humedad, al conocido programa Extranormal. Y yo, hablando con la producción del programa, me dijeron que Octavio Elizondo quería visitar la casa de mi abuela, pero mi abuelo jamás accedió a que el programa entrara a su casa. Mi abuela ya falleció, pero la casa la sigue habitando mi abuelo, él solo. Yo no sé cómo es que no le da miedo dormir ahí en un lugar tan grande y sombrío. Anónimo, por favor. El suceso más reciente y que se siente más raro es el hecho de que mi abuelito se aparece en su casa, donde vive mi abuelita. Al final, él ya no podía hablar mucho ni caminar, pero lo han visto usando una chamarra que él solía usar hace como 20 años, junto con su gorra, porque él era fanático del béisbol y lo jugaba mucho. Han llegado incluso a escucharlo hablándoles y verlo pasar a donde él dormía, la sala, por lo mismo de que no podía caminar. Y ahí mismo en un sillón, al lado, sigue durmiendo mi tío. Él nos ha contado que en la noche se escucha cómo le sigue hablando para que le ayude a levantarse. Con eso también se suma que hace un año falleció mi tía de cáncer, y dicen que sueña mucho con ella, y últimamente con mi abuelito y ella juntos. Igual han dicho varias de mis tías que se espantan porque de la nada también escuchan la risa de mi tía. Bien, vamos por la última historia de esta semana. Ahora dando un cambio algo drástico al tema. Un tema que últimamente hemos visto mucho en las noticias y redes sociales. De igual manera, te invito a dejarnos tu comentario o compartir si has vivido algo como lo siguiente. Soy Alex. Mi historia comienza un día entre semana. Vivía en Ciudad de México. Me acuerdo que en ese año había salido la serie de The Walking Dead, y yo soy fan de la ciencia ficción sobre apocalipsis zombie. Lo malo era que empezaba después de las 10 p.m. Para esto, yo estaba viendo la WWE, esperando a que terminara para pasarme al canal de Fox, donde pasaban The Walking Dead. Entonces, en mi habitación, en dirección al norte, estaba mi tele junto al mueble de la computadora. Tenía una lámpara que alumbraba toda la madrugada, un foco de color naranja. A la izquierda estaba la ventana con cortinas de barras corredizas, dejando espacios pequeños donde se podía ver la calle.
Pasando el tiempo, dieron las 11. Pasaron 2 capítulos de la serie. Algo me dio por voltear a la ventana, de reojo, y entre persiana y persiana vi una bola naranja, cosa que pensé que era el reflejo de la lámpara del escritorio. Dados unos segundos, volteé de nuevo, y casualmente ya no estaba ese reflejo. Me intrigó tanto que me asomé a la ventana. Al hacerlo, no era solo una bola flotando, sino que estaban en formación de línea. Después de rombo, después línea. Fácilmente pasaron de 20 a 30 bolas amarillas, anaranjadas. Para esto, abro la ventana pensando que era algún tipo de helicóptero o avión, pero no había nada de ruido, solo los ruidos de la avenida, de carros y patrullas. En cuanto empiezo a ver este fenómeno, le hablo a mis papás. Ellos apagaron la lámpara del escritorio y mi papá comenzó a grabar, cosa que era un Nokia de hace años. Al ver el video en vivo, al grabar, sí se captaban las bolas amarillas por varios segundos. Lo raro es que a la mañana siguiente que quisimos ver el video, no había nada más que la luna. Pero esa noche no vimos la luna, y fue lo primero que buscamos. Total, en las noticias del día pasaron que varias personas de varios estados vieron en el cielo las mismas luces. Muchos decían que eran brujas, otros que era un fenómeno ovni. Lo raro es que después de ese primer contacto, he tenido varios avistamientos reales. Bueno, hemos llegado al final del primer episodio de este podcast. Espero que lo disfrutaran tanto como yo y que nos sigan compartiendo sus vivencias. De verdad les agradezco que llegaran al final. Espero que este proyecto tenga la respuesta esperada. Pueden seguir las actualizaciones del canal dándole clic a los enlaces que les estaré dejando en la descripción. Síganme en Instagram como @sombrasenlaoscuridad y en mi cuenta personal como @dichidiablo. Y si te gustan los tatuajes, sígueme como @eldichitatu. Nos vemos en un próximo episodio de Sombras en la oscuridad.